Eh, Buenos días, estudiantes. Les voy a grabar un video con la práctica de estimación para aprovechar este sábado feriado y poder avanzar un poquito más rápido en la materia y así reponer este sábado perdido. Voy a iniciar con algunos ejemplos de tamaño de muestra y voy a terminar en la práctica de estimación, que esto es lo que nos hace falta para concluir el tema de estimación. Voy a iniciar con esta práctica adicional de tamaño de muestra para que tengamos un ejemplo de los tamaños de muestra para variables cuantitativas, que es esta fórmula que está aquí, que me pide tres valores: la probabilidad, la desviación estándar de la variable cuantitativa y el error de muestreo, junto con su factor de corrección por poblaciones finitas. Vamos a recordar que una población va a ser finita cuando en un ejercicio les dan el tamaño de muestra. Si no les dan ningún tamaño de muestra, asumen que esto vale 1 y no lo aplican. Para el caso de variables cualitativas, está la fórmula de tamaño de muestra, donde interviene la probabilidad, el error de muestreo y la desviación estándar de la variable cualitativa, que es la raíz de P por Q. Vamos a recordar que si en un ejercicio no les dan ningún valor de P, lo asumen como 0.5 para que sea la varianza máxima, o sea, la desviación estándar más grande de una variable cualitativa. Si les dan el valor de P, simple y sencillamente la colocan en la fórmula. Recordar que Q es 1 menos P. Igual, no olvidar que para variables cualitativas, vamos a tener el factor de corrección. Si una vez que calculan esto, les dan el tamaño de la población, le aplican este factor de corrección. Este valor resultante aquí es igual a este valor que va acá y nada más lo aplican y tenemos el tamaño de muestra final. Entonces vamos a iniciar con este ejemplo para variables cuantitativas. Dice el ejercicio: se desea estimar el tamaño de muestra eh, sin reemplazo para realizar un estudio del gasto promedio en equipos de laboratorio en clínicas de cierta región. Se quiere trabajar con una confianza de un 93% de que el promedio muestral se desvíe del promedio poblacional en 4.000 colones. Esto de acá es la probabilidad con lo que vamos a calcular esto. Esto de acá, la diferencia entre el estimador y el parámetro, es el error de muestreo. La desviación estándar es de 35.699 colones y le están dando una población de 550 clínicas. Observe que tenemos todos los datos para el tamaño de muestra. Lo único que necesitamos es hacer la sustitución en la fórmula y calcular la invertida de la distribución normal estándar con el 1 menos el alfa medios para introducirlo a esta parte. Entonces, vamos a sacar la información. Me dice que la confianza, el 1 menos alfa, es de un 93%. Le ponemos 0,93. Luego, entonces, ¿cuánto le falta a esto para llegar a 100? Es alfa, que es el nivel de significancia. Este valor alfa vale un 7%. Lo dividimos entre 2 para que me quede un 3.5% y le aplico el 1 menos este valor para que me quede 0.965. Todas las fórmulas están en el Excel. Ustedes nada más se pueden meter aquí para que veamos de dónde salen. Ahora sí, este número de aquí es el importante para introducirlo a la formulita que tenemos en esta parte. Simple y sencillamente calculamos la distribución normal estándar con
y la invertida, la distribución normal estándar, con este valor del 0.96. Y este número de aquí, 0.8119, es el que sustituimos en esta parte. Por hacer eso, ya tenemos la desviación estándar, que es 35.000 colones. Ya tenemos el error de muestreo, que es 4.000 colones. Y tenemos el tamaño muestra, el tamaño de población, que son 550 clínicas. Lo que tenemos que hacer ya es una simple operación matemática para calcular eso. En esta parte de acá está el interior de la fórmula, que es la probabilidad. Lo que está en azul, lo que está en rojo es la desviación estándar y lo que está en moradito es el error de muestreo. Y luego lo que tendría que hacer es elevar este valor al cuadrado. Nada más lo multiplico por el igual para que me dé un tamaño de muestra. Esta no es la muestra final. La muestra final tengo que aplicarle el factor de corrección. Entonces, el N0 ahora va a ser 261.496383. Con todos los decimales hay que meterlos en la ecuación. Y simple y sencillamente nada más aplico esa fórmula que está aquí. El N0 dividido entre 1 más el N0 entre el D5, que es la población. Ahora sí, cuando tengo esto me da 1.7746 y los tamaños de muestra siempre los vamos a redondear al entero superior para que me dé 178 el tamaño de la muestra final. Como ustedes pueden ver en la fórmula de tamaño de muestra, lo único que tenemos que calcular es la distribución normal estándar invertida con el valor del 1 menos el alfa medios. Todo lo demás son valores de entrada en la fórmula que simplemente se los tenemos que dar. Para efectos de el cálculo de las variables, en los ejemplos de variables cualitativas, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que se requiere estimar la proporción de estudiantes con algún problema para conectarse a clases virtuales. Si se piensa que esta cifra no es mayor que un 40%, esto es el valor de P. Estamos utilizando una proporción de personas que tiene problemas para conectarse a clases virtuales de un 40%. Esto puede haberse sacado de estudios previos o estudios de otras regiones. Vamos a recordar, si no le doy este valor de P, que es el que se sustituye aquí, lo utilizamos como la varianza máxima y le introducimos un valor de 0.5. Pero todos los datos los tenemos. Tenemos el valor de P, tenemos el error de muestreo que vamos a trabajar con un 3%. Vamos a recordar que al error de muestreo se le mete el 3% sin expansión. Por lo tanto, le tengo que meter un 0.03. De nuevo, en este caso, ¿cuántos estudiantes tengo? No me dice absolutamente nada con respecto al tamaño de la población, por lo cual lo voy a asumir como infinito. Entonces, este factor de ajuste de poblaciones finitas no opera en este ejercicio. Por todo lo demás, lo único que tenemos que volver es a calcular la probabilidad del 1 menos el alfa medios con ahora con estos datos. Los datos que tengo aquí son los siguientes. Voy a sacar toda la información para copiarla aquí abajo, nada más para que la tengamos de referencia. Ahora la probabilidad es de un 90%. Esto lo pongo aquí, 0.9. Entonces, ¿cuánto le falta a 0.9 para llegar a 100? Un 1%. Este es el nivel de significancia. Y dividimos 1% entre 2, me da 0.5. Y ahora 1 menos el 0.5
es el valor que le tenemos que poner a la distribución normal estándar invertida. Nada más para recordar, me vengo a fórmulas utilizadas en estadísticas, y le busco la que dice invertida eh, de la distribución normal estándar. Voy a buscar todas las invertidas. Entonces aquí me aparecen la invertida de la distribución normal estándar y lo que le tengo que meter aquí es el valor de la probabilidad. Nada más este valor que está acá. Y ese numerito es el que le tengo que ingresar a esta parte de la fórmula. Todo lo demás, ahora el error de muestreo está calculado en términos de proporciones. Esta es la proporción de la muestra, esta es la proporción de la población y este error de muestreo vale 0.03. La variabilidad, vamos a recordar que la variabilidad en una variable cuantitativa es la raíz de P por Q. Eh, y eso es lo que vamos a calcular aquí. Simplemente le doy más, le pongo la raíz de P, que es el 40%. Entonces es 0.4 por Q, que es el complemento, que es el 0.6. Y lo calculo. Esta es la variabilidad que va acá. Ya tengo todos los datos de la fórmula. 1.645, que es el valor de la, de la probabilidad. Ya quedó aquí la raíz de P por Q, que es 0.48, y el error de muestreo, que es 0.3. Por hacer eso, nada más sustituyo los datos de la fórmula. Voy a volvérselos a hacer para que vean. Esto es más esto que está aquí, lo multiplico por la desviación estándar y la divido entre el error de muestreo para que me dé 2686. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Pueden hacer los cálculos por aparte y luego hacen la fórmula o le pueden meter todo en una misma fórmula como yo se los estoy haciendo aquí. Lo importante es que minimicen la probabilidad de error a la hora de hacer los cálculos en Excel. Elevo esto al cuadrado, lo multiplico por el igual y tengo una muestra de 721.47, todo redondeado al entero superior, me da una muestra de 722 estudiantes. Esa es los dos ejemplos adicionales que tenemos ya para el cálculo del tamaño de muestra. Si aquí hubiera tenido el número de estudiantes, simplemente le aplico el factor de correcciones de poblaciones finitas con este factor. Recuerden, si no les hubiera dado ningún valor de P aquí, pues entonces lo que tienen que utilizar es un valor de 0.5. Con un valor de 0.5, el tamaño de la muestra me hubiera cambiado a ponerle aquí 0.5 y 0.5. Y mi muestra hubiera llegado a 752 estudiantes. Pero ese no es el caso de este ejemplo particular. Vamos con los ejercicios de clase de estimación, ya de cálculo de tamaño, ya no con el cálculo de tamaño de muestra, sino ahora las estimaciones por intervalo. Vamos a recordar que para hacer esto necesito tener en cuenta si mi variable de estimación es una variable cuantitativa, aplico las fórmulas de tamaño de muestra para variables cuantitativas. Y la fórmula, alguna de estas tres, va a depender de la desviación estándar poblacional. Si mi desviación estándar poblacional es conocida, le aplico esta fórmula, donde lo que tengo que hacer es el valor del Z de 1 menos el alfa medios, que es la distribución
normal estándar invertida, la que utilicé para el cálculo del tamaño de la muestra, esta que está acá. Esta que está aquí es la misma que se aplicaría en este caso. Cuando tengo desviaciones estándar poblacionales desconocidas, me tengo que ir a fijar en el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor que 30, siempre utilizo el 1 menos el alfa medios. O sea, siempre le voy a utilizar la distribución normal estándar invertida. El único cambio que hago es que como no tengo la desviación poblacional, entonces voy a sustituir en la muestra la desviación estándar de la muestra. Voy a utilizar, a sustituir en la fórmula, perdón, la desviación estándar de la muestra. Pero en el caso de que la desviación estándar sea desconocida y el tamaño de la muestra sea menor que 30, entonces tenemos que hacer dos cambios. El primero es sustituir en la fórmula la desviación poblacional por la desviación de la muestra, dado que no la tengo. Pero adicionalmente voy a cambiar de distribución de probabilidad. En este caso, voy a utilizar una distribución que se llama la T de Student, donde le pongo el mismo valor 1 menos el alfa medios, pero le voy a agregar un elemento que se llama grado de libertad, que es el tamaño de la muestra menos 1. Esta función está en Excel, igual en las invertidas, en estadísticas, le buscamos la distribución invertida para, para que me salga esta de acá, la invertida T. Vean que me pide los valores que tenemos. Aquí le ponemos el 1 menos el alfa medios. Y aquí le ponemos, y aquí le ponemos el tamaño de la muestra menos 1. Listo, le quitamos el igual para que le quede la sintaxis de esta partecita que tengo acá. Vamos a recordar, para ir haciendo el resumen, que en el caso de una proporción, lo único que hacemos es cambio de parámetros. Ya no tengo una media aritmética, sino que tengo una proporción. Ya no tengo la desviación estándar de una variable cuantitativa, sino que tengo la desviación estándar de la variable cualitativa, que es la raíz de P por Q. Como esto es la raíz de P por Q en la raíz de N, todo el cociente lo puedo meter en una única raíz. Vamos a recordar de nuevo, si la población es finita, le aplico el factor de corrección. Si mi población es infinita, obvio el factor de corrección y todo esto sería igual a 1. Entonces vamos a comenzar a ver esos ejemplos. Dice el primer ejercicio. Con esto habíamos terminado la clase del sábado pasado. Se sabe que el pH que sale de una planta de filtración, el pH del agua es el nivel de alcalinidad o salinidad que tiene el agua. Hay aguas que son muy ácidas y hay aguas que tienen un alto contenido en cal. Entonces, la planta de filtración lo que hace es moderar esos valores para que el agua sea apta para consumo humano. Haciendo esa aclaración, tenemos que el pH que sale de una planta de filtración es 0.9. Esto es el parámetro de diseño de la planta. Una planta de filtración, dependiendo del agua que le entra, siempre va a tener una variabilidad en el pH resultante. Por lo tanto, esto es una desviación estándar poblacional. Ahora dice, si se toma una muestra de 100 mediciones, o sea, 100 muestras de agua de la planta, tenemos un pH de 6.8. Esto es una población infinita porque eh,
yo nunca terminaría de tomar muestras de agua de una planta de filtración que le está entrando agua constantemente. Entonces mi población es infinita. Por lo tanto, lo que hago es sacar los parámetros para saber cuál fórmula tengo que utilizar. Tengo la desviación estándar de la población. Sabiendo que tengo la desviación estándar de la población, me vengo acá a la fórmula, a las relaciones y digo, población desconocida, aplico esta fórmula. Me la traigo al Excel para saber qué es lo que tengo que calcular. A partir de ahí, ya tengo todos los valores. Tengo media aritmética muestral 6.8. Tengo desviación estándar este, poblacional 0.9. Tengo la raíz cuadrada de tamaño de la muestra, que es 100. Y esto es 1 porque la población es infinita. Nada de esto se aplica. Toda esta raíz me va a dar 1. Observen que de nuevo lo único que tiene que calcular es el valor del z de 1 menos el alfa medios, siempre con las relaciones. Tenemos la confianza para hacer la estimación que es un 90%. Hago el 0.9. ¿Cuánto le falta 0.9 para llegar a 100? 0.1. 0.1 entre 2, 0.5. 1 menos ese 0.5 es el valor de 0.95. 0.95 lo meto aquí en la invertida de la distribución normal estándar con 0.95 para que me dé un valor de 1.645, que es lo que va aquí. Vamos a observar que estos valores tienen un montón de decimales para, para introducir aquí. Esto tiene un gran número de decimales. Yo lo que estoy haciendo es que para efectos de ilustración lo estoy reduciendo a 3 decimales. Pero en la fórmula ustedes tienen que ligarlo con este número para que les salga el resultado con absolutamente todos los decimales. Para efectos de facilidad, lo primero que vamos a calcular es lo que está a la derecha del más menos. Recuerden que todo esto se llama el error de muestreo. El error de muestreo está determinado por la probabilidad, que es el valor de 1 menos el alfa medios, por el error estándar y el factor de corrección que tenemos. Desviación poblacional entre la raíz cuadrada de tamaño muestra se llama el error estándar. Entonces, vamos a calcular toda esta parte de acá. Yo ya lo tengo en una sola fórmula. Vea que tengo este C, este valor, este primer valor es la confianza, el 1.645. Luego lo multiplico por la desviación estándar, que es 0.9, y lo divido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 100. Y todo lo demás vale 1. Entonces, este valor D, que me muestra la diferencia entre el estimador y el parámetro, vale 0.14. Lo importante de esto es la interpretación. Esta interpretación lo que va a indicar es lo que va a querer. eh, Voy a poner vamos a poner la interpretación. Vamos a decir que el error de muestreo se interpreta así. Este, la diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el pH de la muestra y el pH de la población, o sea, en toda la planta,
es de 0.148. Eso es con 3 decimales. Esta es la interpretación y ojo que lo que estoy leyendo es esto. X barra menos mu. X barra es el pH de la muestra y el mu es el pH de la población. Por tanto, el error de muestreo es la diferencia máxima que hay entre el pH de la muestra y de la población, vale 0.14. Luego lo que hago nada más es, el límite inferior va a ser el promedio menos el error de muestreo, que es esto que está aquí. Hago media aritmética menos el error de muestreo. Y luego límite superior es media aritmética más el error de muestreo. Entonces, cuando le pongo un menos, tengo el límite inferior. Cuando le pongo un más, tengo el límite superior. Estos se llaman límites de confianza. El ejercicio me está pidiendo el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es esto que está aquí. Le tengo que poner primero aquí el parámetro que yo estoy midiendo. Entonces, es el promedio del pH poblacional del agua. Y la confianza con la que estoy haciendo las estimaciones. Entonces, y le pongo los límites. Este intervalo de confianza, podemos tener dos interpretaciones. La primera interpretación es esta. Vamos a decir, se tiene una confianza del 90%, del 90%, de que el verdadero pH poblacional, esta palabra es importantísima, poblacional, del agua, se encuentre entre 6, entre 6.652 y 6.948. Esa es la primera interpretación de el error de muestreo, perdón, del intervalo de confianza. La segunda forma de interpretarlo, que es la más correcta, es decir, ¿qué significa esta confianza? Esta confianza significa que de cada 100 muestras posibles, en 90 de ellas, el verdadero pH poblacional del agua se va a encontrar entre 6.65 y 6 y 6.94. Okay, ahora sí, ya tenemos las dos interpretaciones de del error de muestreo. Les voy a dejar ya esta para que la utilicen como referencia para todas las interpretaciones que voy a hacer seguidamente. Vamos con el segundo ejemplo. Dice el segundo ejemplo: la producción láctea de las fincas de cierta región tiene una desviación estándar de 451 galones.
Esta es una desviación estándar poblacional que se puede obtener de los años previos. Recuerden que la desviación estándar uno la puede obtener de dos formas. La puede obtener de estudios anteriores, presuposiciones o bien de parámetros de diseño, como el ejemplo del pH. Esta desviación estándar, simple y sencillamente, la obtengo de la producción láctea de años previos. Ahora sí, para el año en el que estoy, quiero hacer una estimación de la producción promedio de leche que va a haber en el año 2024. Pero el año 2024 no ha terminado. Por lo tanto, quiero hacer una estimación por intervalo. Em, lo primero que hago entonces es tomar una muestra de 37 fincas de un total de 2.500 fincas. 37 es el tamaño de muestra, 2.500 es la población. Y estamos encontrando que para cada una de esas fincas, la producción promedio de leche fue de 7.456 galones. Vamos a obtener un intervalo de confianza para la verdadera producción promedio de leche utilizando una confianza del 92%. Entonces tenemos datos, desviación estándar poblacional. Cuando hago la desviación estándar poblacional, me vengo a las relaciones, tengo sigma conocido y ahora vuelvo a aplicar esta fórmula. La única diferencia con el primer ejercicio es que ahora sí voy a aplicar el factor de corrección de poblaciones finitas. Entonces tengo los datos, saco desviación estándar poblacional, tamaño de la muestra 37, población 2.500, tengo la media aritmética 7.456 y tengo la confianza que es 0.92. Recuerden, con ese 0.92 calculo el 1 menos alfa, que es lo único que me hace falta para tener esta fórmula. Vean que X barra está aquí. Vean que sigma está aquí. Vean que el tamaño de la muestra está aquí y vean que la población está aquí. Lo único que me falta para hacer operativa esa fórmula es esto que está en el Z de 1 menos el alfa medios, que lo obtenemos con la fórmula de la invertida de la distribución normal estándar. De nuevo, calculo cuánto le falta a 0.92 para llegar a 100. Un 0.08. 0.08 entre 2, 0.04. 1 menos el 0.04, 0.96. Le hago la invertida de la distribución normal estándar con ese 0.96 y eso me da 1.75. Por hacer eso, nada más, vuelvo a aplicar el error de muestreo y lo calculo. Yo se los aplico con toda la fórmula que está a la derecha del más menos, que es el error de muestreo, pero si ustedes se les complica hacer esta fórmula grande, es mejor que lo calculen por aparte. Vamos, ya tenemos la probabilidad. Ahora, este elemento de aquí, el sigma eh, del error estándar, el valor del error estándar, que es desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Ya lo tengo acá. Y el factor de corrección por poblaciones finitas es la raíz de. Le tengo que poner doble paréntesis para que me salga el numerador. Tamaño de población, 2.500. Menos tamaño de muestra, 37. Cierro paréntesis, le pongo dividido, abro paréntesis y le pongo la población menos 1. Cierro paréntesis 2 veces, ¿verdad? Para que me quede la sintaxis correcta. Ahora sí, es esto de aquí, es esto de aquí, es esto,
y la probabilidad es esto que está aquí. Por lo tanto, si lo querían hacer separado, nada más hacen esto por esto por esto, para que les dé 0.2886, que es lo mismo que yo tengo aquí, nada más que con más decimales, ¿verdad? Ya se los estoy cerrando con un decimal para efectos de ilustración. Ahora sí, ¿cómo se interpreta esto? Con la misma fórmula de la misma forma que habíamos hecho esta interpretación. Ya de aquí van a utilizar la referencia. Siempre va a ser la diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre la producción promedio de leche de la muestra y la producción promedio de leche de la población es de 128.9 galones de leche. Vamos a recordar que los errores de muestreo en poblaciones finitas quedan expresados en términos de la unidad de medida de la variable. Arriba es pH y aquí abajo son galones de leche. Por haber calculado el error de muestreo, le hago con el menos promedio menos el error de muestreo, tengo el límite inferior. Media aritmética menos el error de muestreo, límite inferior. Media aritmética más el error de muestreo, límite inferior. Estos son los intervalos de confianza. Ahora le voy a poner, los límites de confianza. El intervalo de confianza es esto que está en azul. Mira, muy importante. Aquí no es X barra, porque no es la muestra, es el verdadero promedio poblacional de los galones de leche. Entonces, estamos diciendo, se tiene una confianza del 92% de que la verdadera producción promedio de leche de las fincas de esa región se encuentra entre 7.327.1 galones y 7.584.9 galones de leche. O bien, este 92% de confianza significa que de cada 100 muestras posibles tomadas de las fincas, en 92 de ellas, la verdadera producción promedio de leche se va a encontrar entre estos dos valores, 7.327 y 7.584. Ese es el segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Dice el tercer ejercicio. Se desea estimar el gasto promedio mensual de las familias en salud. Para ello se selecciona una muestra de 18 familias. Esas 18 familias generó un promedio de 25.000 colones en gasto con una desviación estándar de 3.780. Ojo, 3.780 es la desviación estándar de la muestra. La pregunta que tienen ustedes que hacer es, ¿cuál es la desviación estándar del gasto en salud de las familias? No me lo dicen. No tengo estudios previos, entonces no hay desviación estándar. Me vengo a las relaciones que tengo acá y digo, desviación estándar poblacional del gasto en salud desconocido. Tamaño de la muestra es 18 familias, n menor que 30. Me traigo esta ecuación que tengo acá, esta de aquí, del X barra con el T de 1 menos el alfa medios y V, me la traigo al ejercicio y luego me pregunto, ¿existe factor de corrección? El ejercicio nos está dando el tamaño de la población. No, tenemos un N desconocido, por lo tanto lo asumo como una población infinita.
por encontrar la fórmula, por encontrar la fórmula correcta, vean que todos los valores los tengo. X barra es 25.000 colones. El promedio de los gastos de la muestra, 25.000 colones. La desviación estándar muestral es 3.780. Tamaño de la muestra, 18. Y el factor de corrección, todo esto vale 1 porque tengo poblaciones infinitas. Por hacer esto, lo único que tenemos que volver a encontrar es todas estas relaciones. Nivel de confianza con el que hacemos la estimación, 95%. Aquí está. ¿Cuánto le hace falta a 0,95 para llegar a 100? 5. 0.05 entre 2, 0.025. 1 menos 0.025 es 0.975. Este valor es lo que le tenemos que meter a la fórmula de tamaño de la muestra junto con el tamaño de la muestra menos 1. Menos 1. Recuerde que entonces vamos a tener que el tamaño de la muestra es 18. 18 menos 1 es 17. Estos numeritos que tengo acá, son los elementos que vamos a meter en la fórmula de la invertida de la distribución normal estándar. Observen, 1 menos el alfa medios, 0,97. Tamaño de la muestra menos 1, 17. Me voy a las funciones de Excel con la invertida de la distribución normal estándar. Simplemente le pongo 0.97 y selecciono tamaño de la muestra menos 1, que es 17. Eso me da 2.1098, que redondeado está con estos decimales. Pero esto y esto es exactamente lo mismo. Ahora sí, ya tengo todos los valores. De nuevo, nada más aplico la fórmula. Probabilidad 202.11 por el error estándar, desviación estándar de la muestra 3.780 entre la raíz de la muestra, que es 18, y todo el factor de corrección vale 1. Eso me da un error de muestreo de 1879.7 colones. Porque recuerden que el error de muestreo queda expresado en la unidad de medida de la variable y el gasto en salud está expresado en colones. Interpretación. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el gasto en salud de la muestra y el gasto en salud de las familias en la población es de 1879.7 colones. Ahora calculo los límites de confianza. Media aritmética menos el error de muestreo, límite inferior. Media aritmética más el error de muestreo, límite superior. Le aplico el intervalo de confianza. Vean que ahora es promedio del gasto en salud en colones con el 95% de confianza. Y esto se interpreta así, de nuevo. Se tiene un 95% de confianza de que el verdadero gasto poblacional de las familias en salud se encuentre entre 23.120.3 colones y 26.879.7 colones. La otra interpretación con respecto a la confianza está diciendo así: de cada 100 muestras posibles tomadas, en 95 de ellas el verdadero gasto poblacional en salud se encuentra entre estos dos valores. Y ya tenemos la interpretación. Este es el ejercicio para
una, para una desviación estándar poblacional desconocida y una población finita. Perdón, infinita. Vamos con el mismo ejercicio, con desviaciones estándar poblacionales desconocidas, pero ahora tiene factor de corrección porque le estoy dando la población. Dice el ejercicio: en un hospital con 900 empleados, población, se desea estimar el peso promedio de esos empleados. Para ello, se extrajo una muestra de 17 personas y esta muestra dio un peso de 56 kilos con una desviación estándar de 13 kilos. Ojo que esta desviación estándar es de esta muestra de 17. El ejercicio no me dice nada de la desviación estándar del peso de los 900 empleados. Entonces tengo desviación estándar desconocida con tamaño de población. Me vuelvo a ir a las relaciones, ¿verdad? Que recuerden que estas relaciones se las aporto en el examen. Tengo desviación estándar poblacional del peso desconocido. Tamaño de la muestra es menor que 30. Vuelvo a copiar esta fórmula y me la traigo al ejercicio de los empleados. Vuelvo a copiar la fórmula, nada más que ahora sí va a haber factor de corrección. Vuelvo a tener todos los datos de la fórmula disponibles. Media aritmética del peso, 56 kilos. Desviación estándar de la muestra, 13 kilos. Tamaño de la muestra, 17 personas. Número de empleados, número de la población, 900 empleados. Solamente me falta la T para calcular la probabilidad. Y recuerden que volvemos a hacer lo mismo. La confianza va a ser de un 97%. La confianza siempre va a ser dada en un ejercicio. 0.97. ¿Cuánto le hace falta 0.97 para llegar a 100? Un 3%. 3% entre 2 es 1,5%. Ahora, 1 menos el 0.015, ya sin el factor sin multiplicarlo por 100, me da 0.98. Vamos a recordar que tenemos que meterle el tamaño de muestra menos 1 para calcular el valor de V. Entonces lo vamos a calcular directo. Tamaño de la muestra menos 1. Y ya tengo la muestra de 16. Este numerito de acá, estos dos valores, son los que meto en la fórmula de la invertida T. Probabilidad 0.98. Grados de libertad 16. Para que me dé el 2.382. Todo con los decimales. Ahora sí, vuelvo a calcular el error de muestreo. Siempre recordando que el error de muestreo queda expresado en la unidad de medida de la variable. Tengo peso y el peso se muestra en kilos, por lo tanto el error de muestreo me va a dar kilos. Ahora le vuelvo a aplicar toda la fórmula. De nuevo, aquí la fórmula yo la hago toda en Excel, toda directamente. Ustedes lo pueden hacer por aparte. La T de 1 menos el alfa medios es este valor que está aquí. El error estándar va a ser desviación estándar 13 dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que es 17. Eso es el error estándar. Factor de corrección más la raíz de el tamaño de la población. Recuerden que tengo que ponerle doble paréntesis. Tamaño de la población, 900, menos tamaño de la muestra, 17. Cierro paréntesis, divido, abro paréntesis,
tamaño de la población, menos 1. Cierro paréntesis 2 veces y ya tengo el factor de corrección. Ahora, el error de muestreo es la multiplicación de la probabilidad por el error estándar por el factor de corrección, para que me dé 7.44, que es esto mismo que está ahí con todos los decimales. Lo voy a dejar cerradito a 2 decimales como lo tenemos aquí. Ya voy a eliminar eso. Interpretación, de nuevo, estoy leyendo. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el peso promedio de los empleados de la muestra y el peso promedio de los empleados en la población es de 7.44 kilos. Límite inferior es el peso promedio de la muestra, 56, menos el error de muestreo, y el límite superior es el peso promedio de la muestra más el error de muestreo. Estos son los límites de confianza. Para hacer el intervalo de confianza, tengo que mi variable cuantitativa es peso promedio poblacional, entonces, con el 97%. Interpretación. Se tiene un 97% de confianza de que el verdadero peso poblacional de los empleados se encuentre entre 48.6 kilos y 63.4 kilos. O bien, el 97% significa que de cada 100 muestras posibles, en 97 de ellas, el verdadero peso promedio poblacional de las personas va a estar entre 48.6 y 63.4. ¿Qué hubiera pasado si este ejercicio lo cambio a y le digo que la muestra no es de 47, sino que les hubiera dicho, perdón, que no le digo que la muestra es de 17? Si les digo que la muestra no es de 17, sino que les digo que la muestra es de 47, vean que con solo ese cambiecito, todo lo demás es igual. Nada más que ahora mi muestra es de 47. Por lo tanto, lo que tengo que venirme a es a estas relaciones. Desviación estándar desconocida, pero tamaño de la muestra es mayor que 30. La ecuación que tengo que jalar para hacer este ejercicio es esta que está aquí. La copio, me la traigo al ejercicio, ahora con la muestra de 47 y la copio aquí. La desviación estándar que tengo de los 13 kilos es la desviación estándar de la muestra. Pero ahora, ojo que ya no utilizo como probabilidad la TD Student. Tengo que utilizar la normal. Siempre calculo lo mismo. Todo esto se calcula para todos los ejercicios. Confianza, 97%. Nivel de significancia, 3%, lo que le hace falta para llegar a 100. La significancia entre 2, 0.01, y 1 menos el 0.01, el valor que tengo que meterle ahora a este valor Z que se calcula con la invertida de la distribución normal estándar con ese valor del 0.98. Vean que lo que tienen que tener mucho cuidado es en los valores de la probabilidad. De nuevo, ahora ya con esta fórmula de la normal, vuelvo a calcular todo con lo mismo, nada más que ahora el cambio que le hice fue que le metí la distribución normal para un error de muestreo de 4 kilos. Media aritmética menos el nuevo error de muestreo, 0.52. Media aritmética más
el nuevo error de muestreo en, en 60. Todas las interpretaciones exactamente iguales a como las hice en el ejercicio anterior. Nada más que ahora digo que de cada 100 muestras posibles, en 97 de ellas, el verdadero peso poblacional de las personas va a estar entre 52 kilos y 60 kilos. Ojo, entonces tengamos mucho cuidado de que con un solo cambiecito de un tamaño de muestra en un ejercicio, estoy utilizando una fórmula diferente. Y para cerrar los ejemplos, vamos a terminar con el caso de las proporciones. El caso de la proporción. Dice el ejemplo. Durante año y medio, las ventas de medicamentos han disminuido en 1.500 concesiones de una cadena de farmacias. 1.500 población. Una empresa consultora ha determinado que 19 de una muestra sin reemplazo de 95 muestran signos de mala administración. Vamos a construir un intervalo de confianza del 98% para la verdadera proporción poblacional de concesiones con mala administración. Entonces, la única fórmula que tengo para el caso de proporciones es esta que está aquí. Aquí no nos vamos a preocupar si la desviación estándar es desconocida o desconocida, porque la desviación estándar de una proporción es la raíz de P por Q. Y este valor de aquí es este mismo que está acá. Lo que tenemos que verificar nada más es si hay factor de corrección o no. Entonces sacamos los datos. Tamaño de la población, 1.500. Tamaño de la muestra, 95. El numerador de la proporción es 19, ¿verdad? Entonces voy a sacar el porcentaje. ¿Cuál es la proporción de concesiones con mala administración? 19 entre 95. Aquí está, 19 entre 95. ¿Qué es Q? 1 menos P. Entonces ya tengo el valor de P y el valor de Q. Con esto ya tengo todos los datos. Este valor de aquí, P, es 0.2. Este valor de aquí, P, sigue siendo 0.2. Q es 0.8. La muestra N es 95. No es 19. Tengamos cuidado con eso. La muestra es 95. Y el tamaño de la población son 1.500. Lo único que me falta por encontrar de nuevo es el Z de 1 menos el alfa medios, que lo hacemos otra vez con la invertida de la distribución normal estándar, calculado con confianza 98%. Alfa 0.02, alfa medios 0.01, 1 menos el 0.01, 0.99. Hago la invertida de la distribución normal estándar con ese valor para que me dé 2.32 y ese número lo sustituyo acá. De nuevo, en esta fórmula que le está en mediación, yo les estoy poniendo todos los pasos en una misma fórmula. Este valor que tengo aquí es la probabilidad. Todo esto que tengo aquí es el error estándar de la proporción y esta parte de aquí es el factor de corrección. Si quieren hacerlo por separado, hacen la raíz de P por Q, 0.2 por 0.8 y lo dividimos entre el tamaño de la muestra, 95. Y si queremos hacer el factor de corrección por aparte, pongo la raíz de doble raíz, tamaño de la población, menos, menos tamaño de la muestra, todo dividido entre tamaño de la población menos 1. Cierro paréntesis.
factor de corrección, error estándar, factor de corrección. Este es el factor de corrección. Error estándar de la proporción y la probabilidad. Hago la multiplicación de las tres cosas, la probabilidad por el error estándar de la proporción por el factor de corrección para que me dé un error de muestreo de un 9.2%. Recuerden que los errores de muestreo quedan expresados en la unidad de medida de la variable. En el caso de una proporción, el error de muestreo queda en términos porcentuales. De nuevo, ahora, proporción muestral menos error de muestreo me da el límite inferior. Proporción muestral más el error de muestreo me da el límite superior. Esto está expresado en términos de proporciones. Si lo expando, si lo multiplico por 100, ¿verdad? Si expando esto multiplicado por 100 para que me quede en términos de porcentajes, me quedaría así, me quedaría con el 10.8. Esto es en términos de proporciones, esto es en términos de porcentajes. En la interpretación lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Si todo lo hago en términos de proporciones, nada queda expandido. Pongo 0.18, el valor del parámetro que ahora es P, no es mu, el superior, y la confianza en términos de proporciones. Si todo lo pongo en términos de porcentajes, todo queda expandido. 10%, 29%, 98%. Ustedes lo ponen como quieran, ahí no hay ningún problema. Para efectos de facilidad, podríamos dejarlo siempre en términos de porcentajes, porque cuando yo lo pongo en términos de porcentajes, me queda más fácil de interpretar. Ojo, muy importante. Si aquí en esta fórmula me meten mu y no p, eso está completamente malo porque están calculando un intervalo de confianza para una variable cuantitativa, no para una proporción. Entonces, por favor, háganme los cambios de parámetros correctos. Interpretación del error de muestreo. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre la proporción de concesiones con mala administración en la muestra y la proporción de concesiones con mala administración en la población es de un 9.2%. Interpretación. Se tiene un 98% de confianza de que la verdadera proporción de concesiones con mala administración en la población está entre un 10.8% y un 29.2%. O bien, decir, de cada 100 muestras posibles, en 98 de ellas, la verdadera proporción de concesiones con mala administración en la población va a estar entre 10.8% y 29.2%. Este es el ejemplo para proporciones. Y el último, ya es una formulita de cálculo de tamaño de muestra otra vez, donde tenemos poblaciones infinitas para el caso de una proporción. Vea que este caso le estoy poniendo varianza máxima porque no les estoy dando el valor de P. Todos los ejercicios están ahí para abajo, están con la, con la con la solución. Ustedes lo pueden ir viendo para
que vean que lo que hice aquí es exactamente lo mismo que teníamos en los ejercicios previos. Esto es para terminar la práctica de estimación. Ahí hay otros ejercicios para abajo de tamaño de muestra para variables cuantitativas y con factor de corrección. Eso ya ustedes lo pueden ver en el ejercicio final. Todos los ejercicios que está acá están en mediación virtual con algunos ejercicios adicionales, todo con su solución. Por favor, traten de darle una miradita a este video antes de la clase del próximo sábado. Con esto terminamos los ejemplos para, eh, eh, para hacer la clase del próximo sábado un poquitito más rápida con relación a las fórmulas de intervalos de confianza. Solo me queda para el próximo sábado lo que se llaman eh, intervalos de confianza para la diferencia de promedios y para la diferencia de proporciones. Pero esto es exactamente la misma fórmula que lo voy a mirar el próximo sábado. Por favor, si le pueden ir dándole también una miradita al- a la parte final de la presentación, pues vamos a entender mejor lo que es intervalos de confianza para la diferencia de poblaciones, de dos poblaciones. Eh, aquí voy a cerrar el video y voy a parar la presentación.